la relación que le veo yo a la geografía con las ciencias sociales, ¿verdad? Entendemos que la geografía humana es parte de esta segunda gran división. Tenemos la geografía física y la geografía humana. Entonces, la geografía humana, pues como su nombre lo dice, se encarga de estudiar a las sociedades humanas. Entonces, el estudio de las ciencias sociales es estudiar el comportamiento, la conducta del ser humano que vive dentro de una sociedad. Entonces, podemos analizar desde diferentes puntos y ver la proximidad que existe entre estas dos ciencias. Ambas se centran en el estudio del hombre. En una, la interacción que tiene el hombre dentro del espacio geográfico, y la otra es la ocupación que el hombre tiene dentro de una sociedad. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Ok? La segunda es ¿qué es la geografía humana? Bueno, pues para no ser tan repetitiva, decimos que la geografía humana es el estudio de las sociedades, la interacción por espacio que estas sociedades tienen, lo que las distingue de las demás, por ejemplo, sus actividades económicas, su cultura. Esta es una parte muy importante, porque esta es la característica de las poblaciones. Entonces, como sociedad contamos con una cultura bien definida, nuestras tradiciones, nuestras costumbres que han sido heredadas y cómo las hemos venido desarrollando y transmitiendo a las nuevas generaciones. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunas de las ramas que abarca la sociedad humana? Perdón, la geografía humana. Bien, dentro de la división que te hablaba, de la geografía física y de la geografía humana, encontramos en la geografía humana una subdivisión que esto a su vez se concentra en la geografía poblacional. ¿Qué es la geografía poblacional? Pues aquí se encarga de estudiar el comportamiento, sobre todo de fenómenos sociales que se dan, como es la migración. Hablábamos de que las sociedades pues no son estáticas, hay una dinámica constante, siempre estamos en movimiento. La geografía humana pues es muy grande, dado que la geografía humana también nos lleva al estudio del medio ambiente, pero sobre todo, como dijimos, ¿verdad? A la forma en que los seres humanos o en que las distintas sociedades influyen dentro del desarrollo social y cultural de cada sociedad. O sea, la manera en que nosotros nos comportamos en relación a todos nuestros recursos naturales, ¿verdad? Y a las regiones naturales de nuestro país. Cómo vamos formando asentamientos en base a qué? Al clima, a la orografía, a las diferentes flora y fauna, tipo de flora y fauna que está en determinado espacio geográfico. Entonces es como van creciendo las sociedades humanas. El campo de estudio de la geografía humana es muy extenso. Hablamos de una clasificación de la geografía, la cual se encuentra dividida en geografía física y geografía humana o social. Dentro de la geografía física, pues vamos a encontrar todas aquellas áreas naturales, todo donde no influya la mano del hombre, ¿verdad? Estamos hablando del clima, estamos hablando de la orografía, de los recursos naturales, en fin, todo eso es parte de la geografía física. Entonces, dentro de la geografía humana o social, ya lo acabamos de mencionar, se encuentra la geografía poblacional, la geografía económica y por último tenemos la geografía política. Esas serían las dos ramas en las cuales encuentras el campo de estudio de la geografía humana. Bien, las ramas que abarca la geografía humana, pues son muy extensas, como te lo acabo de decir, en la subclasificación de la geografía humana. Pero dentro de esto, mira, es muy importante señalar, por ejemplo, para realizar un mapa, lo que acabamos de ver en clase, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros a distinguir la simbología de cada mapa? Porque es importante también estudiar los asentamientos de la población humana.
Otra de las ramas también es el uso del suelo. Recordemos que la sobreexplotación por la misma sobrepoblación que existe, ¿verdad?, nos van indicando que estamos haciendo un uso indiscriminado del suelo. Tenemos que ver de qué manera podemos nosotros cooperar, ¿verdad?, para contribuir a disminuir la sobreexplotación de los suelos. Y aquí pues sabemos que tiene que ver con todo, ¿verdad? El comportamiento de los seres humanos, cómo nosotros estamos, el mentado fracking, ¿verdad?, haciendo el uso del suelo, en otros casos contaminando nuestros ríos, tirando los desechos a los mismos. Estamos también acabando con los bosques. La tala indiscriminada de los bosques es una parte muy importante. Entonces, son diferentes ramas de la geografía humana que tienen que ver muchísimo con las ciencias sociales. Hablamos del comportamiento de los seres humanos dentro de una sociedad. Entonces, ese comportamiento nos está llevando al uso y degradación de nuestros recursos naturales.